Bueno, muchas gracias, Sonia, por habernos invitado. Esto está más... A ver... Ahora. Bueno. Hola, bienvenidos. Estamos acá hoy a la noche con Samantha Schweblin, que es una autora central en la escena de la literatura argentina. Su primer libro, El núcleo del disturbio, del 2002, ganó el premio Fondo Nacional de las Artes. Sus dos libros siguientes, Pájaros en la boca y Siete casas vacías, ganaron el premio de Casa de las Américas, Juan Rulfo, el de narrativa joven breve de Ribera del Duero, y su primer novela, Distancia de rescate, del 2015, fue finalista del Man Booker Prize y ganó el premio Shirley Jackson. Samantha, sus libros fueron traducidos a más de 25 idiomas y vive desde el 2012 en Berlín. Hola. Hola, Juli. Bueno, hoy vamos a hablar de Los Kentuckys, que es la segunda novela, publicada en español en el 2018 en Argentina y en el 2019 en España, y hace poco publicada en Alemania en una traducción fantástica de Marianne Gareis. Vamos a hablar del libro y de su literatura en general, y ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento, básicamente. Lo que es importante es que busquen el micrófono que tiene Sonia, porque hay que traducir las preguntas al alemán. Entonces, si en cualquier momento de la charla quieren decir algo, levanten la mano, les damos el micrófono y preguntan. ¿Ok? Igual voy a arrancar yo. Bueno, Los Kentuckys es una novela formada de pequeñas historias sobre humanos y tecnologías. Como describe uno de los personajes a los Kentuckys, dice, no es más que un cruce entre un peluche articulado y un teléfono. Pero pensando en ellos y tratando de explicarlos, enseguida los relacioné con el concepto de MacGuffin de Hitchcock, viniendo del cine también. No sé si saben lo que es un MacGuffin, pero Hitchcock se lo explica a Truffaut en una charla en donde le dice, bueno, imagínese que hay dos personas que van en un tren y una le pregunta al otro, ¿qué es esa maleta arriba de su cabeza en el maletero? Y el otro le contesta, eso es un MacGuffin. Y el primero insiste, ¿pero qué es un MacGuffin? Entonces le contesta el compañero, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en Escocia. Pero si en Escocia no hay leones, dice el otro. Entonces el primero contesta, entonces eso de ahí no es un MacGuffin. O sea, el MacGuffin es una excusa argumental que motiva a los personajes y hace desarrollar la historia, pero no tiene una importancia en sí misma. O sea... ¿Lo viste venir? Lo vi e hice la pausa. De hecho, el elemento que distingue a un MacGuffin de otros tipos de excusas argumentales es que es intercambiable, como los Kentuckys. O sea, desde el punto de vista de la audiencia de cine o del lector, el MacGuffin no es lo importante en la historia narrada. Y eso es lo que pensé de los Kentuckys. Y eso es lo que me lleva a preguntarte, ¿vos sentiste esto también? ¿Lo pensaste? ¿Fuiste para ese lado? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la compañía. Gracias, Sonia, por este espacio. Muchas gracias al Cervantes por la traducción simultánea, que vengo lidiando con la traducción consecutiva, que es un poco como hablar por walkie-talkie. Falta decir cambio, es como tan incómodo, así que siento que podemos hablar, así que agradezco mucho eso. Y gracias, Juli, por acompañarme. Yo no le digo Julieta, le digo Juli. Julieta es una grandísima amiga mía acá en Berlín. Es la primera vez que tengo una conversación así con un amigo. Vamos a ver si esto es muy bueno o muy malo. Lo vamos a averiguar hoy. Si sale bien, la próxima lo hago con mi mamá. Bueno, entonces yo también te voy a decir Sami, y no al formal Samantha Schweblin. Bueno, pensando en esto que decías de los Kentuckys,
del McGuffin. Sí, o sea, digamos, puedo contestar de dos maneras. Por un lado, el Kentucky es una suma de todos los dispositivos de conexión de los que estamos rodeados, ¿no? El WhatsApp, el Messenger, el Skype, el teléfono. No quería hablar de nada de todo eso, no me interesan esos dispositivos. Lo que quería hablar era de las relaciones que establecemos con los otros a través de esos dispositivos. Entonces necesitaba algo que hiciera desaparecer todo eso y que dejara, digamos, visible solo a los usuarios. Así que sí, para mí los Kentuckys son exactamente eso. Pero también se me ocurre que te puedo contestar la pregunta de una manera más amplia, que para mí la literatura todo el tiempo está haciendo ese juego. Es decir, yo creo que cuando uno escribe tiene, o sea, por un lado está, digamos, ¿cómo se puede decir? Como la estructura o el plot, ¿no es cierto? La información con la que uno está lidiando. Y por otro lado está la historia, que al final es eso, es lo que uno quiere decir, ¿no? Es decir, esto quiero decir. Y bueno, se lidia un poco con esas dos partes todo el tiempo. Sí. Hablando de los Kentuckys, la palabra Kentuckys, ¿de dónde viene? En el libro en algún momento creo que hay una referencia a Kentucky Fried Chicken, pero también Kentuckys tiene algo de japonés, medio como de anime o algo por el estilo. ¿De dónde sacaste esa palabra? La palabra, o sea, sinceramente no tengo grandes explicaciones. Apareció durante el proceso de escritura, o sea, en el primer borrador, y yo tengo... soy muy consciente de la cantidad de cosas que uno sabe y no sabe al mismo tiempo cuando uno está escribiendo un primer borrador. O sea, me parece que es un momento casi sagrado, porque está ahí, lo podés ver todo y tenés que prestar mucha atención y a la vez cualquier cosa te puede distraer. Y la segunda sentada no es la misma que la primera. Hay que tratar de atrapar lo más posible en esa primera sentada. Después siempre es volver a esa energía particular, a ese día particular, sobre todo en una novela. Entonces, esa primera sentada para mí fue un momento de trabajo de muchas horas. No sé, trabajé todo un día y estaba trabajando en ese borrador. La idea de parar todo lo que estaba pasando en mi cabeza para pensar el nombre de cómo se iba a llamar ese dispositivo era una tontería. Dije, lo que sea, Kentuckys. Y puse Kentuckys. Y dije, ya vendrán los amigos a hacer preguntas, es decir, ¿por qué se llaman Kentuckys? No me gusta Kentuckys. Y nadie vino a preguntar nada. No. Y en algún punto, cuando vi que la novela se empezaba a convertirse en algo serio, dije, bueno, a ver, vamos a investigar qué es un Kentucky, qué es Kentucky, ¿no? Y hice una búsqueda en internet y resultó ser un comodín extraordinario. Porque Kentucky sí, es la ciudad norteamericana, por supuesto, pero también es una comida tradicional japonesa, como vos dijiste. Hay un caballo ruso famosísimo, que es Kentucky. Hay una ciudad ucraniana que no se escribe Kentucky, pero se pronuncia Kentucky. Hay un rifle que se llama Kentucky. O sea, era realmente, ponías Kentucky, era cualquier cosa. Uno no terminaba de entender qué era Kentucky. Dije, esto quiero, claro, es perfecto. Hasta el nombre era un McGuffin. Claro. Así que ahí quedó Kentucky. Genial. No sé si ya quieren leer, si hacemos la primera lectura para explicar un poco eso. Dale. Dale, hagamos una primera lectura en alemán, sí. No, ahí escuchamos un poco de qué se trata los Kentuckys. Antes de leer estábamos con el tema del primer borrador y eso me lleva un poco al proceso de escritura. En este caso en particular, te quería preguntar eso, estructuralmente, ¿cómo había sido? En Distancia de Rescate contaste que era un cuento que no podías terminar y se convirtió en una novela. Y que lo que te sale naturalmente es escribir cuentos. ¿Cómo fue el origen de Kentuckys?
Sí, con Kentucky fue distinto. Kentucky en su primer borrador ya tenía sus capítulos, sus personajes, o sea, fue una novela desde el principio, no tuve duda en ese sentido. Empecé a trabajar personaje a personaje, avanzando en la historia, y cuando hice todo el arco, hice un trabajo junté, digamos, para que sea una idea, cada personaje, o sea, cada capítulo tiene un personaje diferente y se vuelve a esos capítulos, se vuelve a esos personajes en distintos capítulos a lo largo de la novela. Entonces, en un punto junté todos los capítulos de Alina, por ejemplo, o todos los capítulos, no sé, de Grigor, y los leí todos de corrido, los trabajé todos como si fueran una sola cosa, y después los volví a separar y los volví a dejar en el lugar donde estaban, ¿no? Y ese trabajo lo hice varias veces. ¿Los cambiaste muchas veces de orden? No, el orden no tanto, algunas cosas moví. Lo que pasa es que para mí era muy importante que hubiera un timing, por supuesto, y un increyendo en cada una de las historias particulares, pero que eso no destruyera el increyendo de la novela. O sea, no es un libro de cuentos, y de hecho no es un libro al que se pueda entrar por el capítulo 5, por ejemplo. O sea, hay una cantidad de cosas que uno va aprendiendo historia a historia que se necesitan en las que viene. Sí. Pero a la vez, cada historia, digamos, también tiene todo su mundo. Entonces, no era muy fácil perderse. Entonces, hacía eso, de armaba, desarmaba, armaba y desarmaba. Y después otra cosa que hice es que, claro, este libro sucede en 20 y pico de ciudades alrededor del mundo, y algunas de esas ciudades yo ni las conozco ni he estado jamás. Y no se trata solo de ciudades, es otra lengua, es otra cultura. Fue todo un desafío escribir desde esos personajes. Entonces, una cosa que hice fue asigné a cada una de estas historias una especie de padrino, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, mi amigo croata seguía la historia de Grigor, ¿no? Mi editora china seguía la historia de, no me acuerdo el nombre ahora, de los que están en Lyon. Un amigo escritor peruano seguía la historia de Emilia. Y a la vez, una novela que va de tecnología, justamente, para algunas cosas integré también lo que es informarse a través de las redes, internet, Google Earth, por supuesto, pero también los usuarios. Por ejemplo, me pasó, hay una de las historias en particular que sucede muy en el norte de una ciudad noruega innombrable. Y entonces le escribí a una persona que entendía que tenía un negocio exactamente en la calle donde yo necesitaba que mi Kentucky circulara. Entonces le escribí y le dije: ¿usted cree que si un Kentucky, que es algo así, asá, estuviera circulando por la calle, sería capaz de subir solo a la vereda? Sin introducción. Yo no esperaba, le dije, soy una escritora, estoy escribiendo una novela, ¿usted cree? Bla, bla. No esperaba una respuesta para nada. Y una semana después recibí una línea que decía: voy a investigar. No. Y una semana después me dijo: sí, puede. Genial. No, increíble. Increíble. Entonces hacía esas preguntas, porque no tenía a veces a quién preguntarle. Sí. Buenísimo. Parte también de este tema del proceso de escritura es algo que me contaste que me pareció muy interesante, que es que este libro en particular lo escribiste en Skype con una amiga escritora, no escribiendo a 4 manos, sino cada una trabajando en lo suyo, pero con la cámara encendida, lo cual obviamente se ve en el libro después, pero no sabía quería preguntarte, ¿es la primera vez que lo hiciste? ¿Cuánto pensás que influenció? Mira, es un método que se nos ocurrió y que ya estamos compartiendo, y ya conozco por lo menos 5 parejas más de escritores trabajando de la misma manera. Es extraordinario, tienen que hacerlo. Es así. Básicamente lo que hacíamos era nos conectábamos a la misma hora y trabajábamos 3 o 4 horas, cada una en su trabajo, pero con Skype encendido. Entonces, es algo muy simple y muy hermoso. En el momento en que te distraes, porque te estás preguntando, ¿será bueno esto que estoy escribiendo? ¿O qué fastidio? ¿O estoy aburrida? ¿Tengo hambre? Lo que fuera, ves al otro trabajar, ¿no? Es por mi compañera Vera Giaconi, una cuentista argentina extraordinaria, y la veía a ella así como
fumando súper concentrada y yo pensaba, esta guacha está trabajando, o la escuchaba teclear, y entonces yo inmediatamente volví a mi trabajo, y supongo que hundida en esa concentración no vería los momentos en los que a ella le pasaba lo mismo. La verdad es que la escritura es un trabajo muy solitario. Todo el proceso todo es solitario. Fíjense que hasta la llegada de no sé llamarle la llegada, sí, como la llegada del lector incluso, la llegada de la opinión sobre el libro, de los aplausos, de las congratulaciones, también es en soledad. Yo siempre me encuentro con la misma fatalidad. Yo termino un libro y tengo un ataque de alegría, pero que no sé qué hacer con mi cuerpo. Y estoy sola. Y lo estaré durante un mes y a nadie le importa. Cuando el libro está publicado y todo el mundo está como, no, yo estoy en otra vida, pasó 1 año y medio, no me importa. O sea, todas las etapas que son de la literatura son en soledad, es muy brutal eso. Entonces, de pronto, tener a otro enfrente, haciendo casi la mímica, como un espejo tuyo, no hay que hablar, está prohibido hablar en esas 3 o 4 horas, es solo escuchar que otro está haciendo tus mismos movimientos. Te empuja, es muy lindo. ¿Y fue la primera vez que lo hacías? Sí, sí. O sea, con este libro empezaste el método, sí, exactamente, de observarse. Con este libro justamente que va un poco más de eso, tenés razón, sí. También, o sea, lo que me pasó con el libro es que lo leí obviamente cuando el libro salió en el 2018 y ahora lo releí para esta charla post pandemia y de pronto después de lo que vivimos y seguimos viviendo, de cómo las cámaras son parte de nuestro contacto con los demás, de la comunicación mediada por tecnología, todas estas cosas, empecé a leer el libro y dije, pero los Kentucky se adelantaron de alguna forma, adelantaste todo esto que está pasando ahora. ¿Qué te pasó vos con esto? ¿Lo pensaste? No lo pensé para nada, pero lo escucho un montón. ¿Ah, sí? De parte de los lectores, esa sensación de que es un libro de ahora ya, lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que no es que todo el tiempo mi vida sea así, pero durante la escritura de Kentucky yo viví un poco en cuarentena. O sea, básicamente mi vida era, yo estaba trabajando por Skype con Vera en las mañanas escribiendo Kentuckys y en la tarde estaba escribiendo la adaptación de Das Gift, Distancia de Rescate, que va a estar en Netflix en marzo, con Claudia Llosa, que es la directora. Estábamos escribiendo a 4 manos la adaptación, el guión, digamos, de la novela al guión, también por Skype. Entonces yo trabajaba con alguien por Skype 3-4 horas, cortaba, llamaba a mi mamá, que vive en el sur de Argentina. Trabajaba otras 3 o 4 horas con Claudia, escribí unos correos. Eso es estar en cuarentena. Sí. Y el contraste porque también ¿por qué viví así? Fue un año, mientras escribía Kentucky, fue un año de muchos viajes para ir apoyando todas las traducciones que iban saliendo de Das Gift. Y era algo terriblemente agotador, sigue siendo para mí es muy agotador. El tema de digamos, todo lo que es promocionar, empujar, apoyar un libro, y había que ir ciudad por ciudad, país por país, saltar de un país a otro, que es un poco lo que pasa en Kentucky. Entonces, totalmente. Cuando volví a mi casa, estaba tan agotada que lo único que quería hacer es trabajar, que es mi única manera de descansar. O sea, hasta que yo no concentro mi cabeza en algo, no descanso. Y solo logro hacerlo cuando escribo. Entonces es eso, esa mezcla entre la burbuja, la cuarentena y salir al mundo exterior, ¿no? Que creo que da esa idea. También me parece que, no sé, les pasará a todos, les habrá pasado sobre todo en los primeros meses de la cuarentena, qué raro era enfrentarse a la ficción que veníamos leyendo. O sea, las primeras semanas mirabas pelis y la gente circulaba por la calle y decías, sí, por favor, ¿no? O sea, se abrazaban. Claro. ¿Qué hace esa gente dándose besos? Claro, es como o sea, lo que pasaba era como si de un día para el otro toda la ficción contemporánea hubiera quedado vieja. Sí. No vieja en el sentido que no sirve, o sea, sigue funcionando espectacularmente como ficción, vieja en el sentido en que vos ya tenías un registro de que eso no es hoy.
Ya no podías leer, no sé, Carver imaginándotelo que era algo que le estaba pasando al vecino al lado. Sí. O sea, todo eso quedaba atrás. Fue muy brutal eso que nos pasó en la ficción. Y como Kentucky's es una novela de la tecnología en nuestra intimidad, puertas adentro, en la casa, puede resistir a esa brutalidad, ese quiebre brutal que tuvimos, ¿no? con las ficciones que estábamos leyendo. Pienso, no sé. Totalmente, totalmente. Y hablando de esto, ¿no? De la relación con la tecnología y todo, porque yo me imagino que por ahí a ustedes también les pasó, cuando vas leyendo el libro, lo lees con cierto como horror, pensando, ay Dios mío, esta gente, ¿cómo puede dejar poner un Kentucky en su casa y dejarse observar todo el tiempo y hacer su vida pública para los demás y dejarse filmar? Y al mismo tiempo uno dice, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo con mi teléfono? Entonces, ese reconocimiento es un poco fuerte. Quería saber cómo es tu relación con esto, cómo es en tu vida. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con las tecnologías? Con las tecnologías bien, con las redes sociales no tanto. Me cuesta mucho, no sé, tengo una relación ahí de amor y odio. Sé que es importante, se supone que un autor debería, no sé, promocionar sus eventos, mostrar. Yo no puedo, es como, no sé qué me pasa con eso. En algún punto siento que lo que siento básicamente es que están pasando demasiadas cosas en el mundo y hay mucha gente tratando de hacer y de decir y de pensar, y gran parte de esa gente no tiene visibilidad. Y de pronto muchos autores, me incluyo en la lista, no muy alto, pero por ahí sí tenemos una cantidad de seguidores. Lo que digamos, mi gran dilema es ¿cómo puedo switchear esto? ¿Cómo puedo hacer, porque yo lo que tengo que decir lo tengo para decir en mis libros, no en un tuit de 2 líneas. Quiero conservar ese lugar, trato de conservar esa cantidad de seguidores, trato de aportar cada tanto algo, pero en realidad siento que debería ser más una suerte de link para los que, no sé si está para, no sé si las redes sociales están para, no sé. Todo lo que es personal me cuesta mucho comunicarlo por ahí, no me gusta. Padezco muchísimo este tema del YouTube, o sea... ¿Cuál de todos estos temas? Y porque ahora das por ejemplo, esta charla va a estar en YouTube y quizás esté en YouTube para toda la vida, imagínate. No me lo quiero imaginar. Es una cosa tremenda. Entonces, todo lo que haces no solo es la visibilidad del momento, es para siempre. Sí. ¿No? Es como una cosa muy, muy intimidante. Sí. Angustiante. Sí. Bueno, ¿querés leer el fragmento tuyo en castellano? Bueno, voy a leer un pedacito muy chiquito. ¿Qué hora es? Son -20. Entonces voy a leer un pedacito todavía más chiquito, porque total, y no el elegido. ¿Qué era lo que había estado esperando tantos días y semanas cruzada de brazos sobre la cama matrimonial de esa residencia artística? ¿Algo inédito en Sven? ¿Algo inédito en ella? Y los Kentuckys. Eso era lo que más la enfurecía. ¿De qué se trataba esa estúpida idea de los Kentuckys? ¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? ¿Por qué esta historia no se trataba de otra cosa? ¿Por qué nadie confabulaba con los Kentuckys tramas realmente brutales? ¿Por qué nadie metía un Kentucky cargado de explosivos en una desbordada estación central y hacía volar todo en pedazos? ¿Por qué ningún usuario de Kentucky chantajeaba a un operador aéreo y lo obligaba a inmolar 5 aviones en Frankfurt a cambio de la vida de su hija? ¿Por qué ni un solo usuario de los miles que circularían en ese momento sobre papeles realmente importantes
Tomaba nota de un dato de peso y quebraba la bolsa de Wall Street, o se metía en el software de algún circuito y hacía caer, a una misma hora, todos los ascensores de una decena de rascacielos. ¿Por qué ni una sola mísera mañana amanecían muertos 1 millón de consumidores por una sola decena de litros de litio volcados en una fábrica brasilera de lácteos? ¿Por qué las historias eran tan pequeñas, tan minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles, tan desesperadamente humanas? Buenísimo. Escúchame, de alguna forma es como, esta es una novela más larga de lo que venías escribiendo, en tercera persona, saliendo del mundo argentino, en distintos, una especie de novela global, o sea, fuera de tu zona de confort. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, las historias llegan y hay que meter pecho, ¿qué va a hacer, no? O sea, yo misma cuando empecé a trabajar esta idea, me acuerdo mi voz diciendo, ¿vas a escribir una novela sobre tecnología? Es lo que menos me interesa en el mundo, la tecnología. ¿A quién le interesa la tecnología? Bueno, no es una novela sobre la tecnología, pero ahí está ese tema de fondo, ¿no? Y sí, como dijiste, fue una novela absolutamente fuera de mi zona de confort. Para empezar, fue una novela fuera de Argentina, sí, ¿no? Todos mis libros están plantados en Argentina. Para mí es muy natural empezar a escribir un personaje y yo estoy en Argentina. O sea, las manos en el teclado es Argentina. Pero bueno, las cosas no son las que uno quiere, las cosas son lo que el germen de una idea está pidiendo, y esta idea necesitaba contarse desde distintos lugares del mundo, ¿no? Y fue bien difícil por esto que te decía, o sea, bueno, no es fácil realmente saltar de eso a la idea de, bueno, vamos a contar un personaje de 70 y pico de años italiano, o un chino, hombre, no sé, de 25. O sea, realmente era un desafío precioso, pero también muy, muy desafiante. La voz, yo casi siempre escribo en primera, este es un narrador en tercera. Sí, pero ¿sabes qué? Igual es relativo, porque cuando estaba escribiendo, bueno, después del miedo vino la valentía, ¿no? Tipo, sí, vamos a salir de la zona de confort, sí, vamos a usar otro narrador, sí, vamos a escribir sobre personajes de los que no conozco nada. Y cuando estás terminando la novela, te das cuenta que en algún punto volviste a fracasar, porque aunque hagas todo ese ejercicio, tus temas y tus preocupaciones siguen siendo las mismas. O sea, es como una pregunta de la que no se puede salir, y es la propia pregunta, supongo, la que generará la ficción, ¿no? O sea, ahí está el gran problema de la imposibilidad de la comunicación, que me fascina y que está desde mi primer cuento, ¿no? O sea, para mí la comunicación es como es un intercambio imposible, ruidoso, molesto, incómodo, es como una gran fatalidad. Y eso está de punta a punta en la novela. El tema de la soledad, el tema del deseo, del voyerismo. No es capaz, al final, sí. No es capaz. Ahora que hablas del tema del voyerismo y nuestra complicidad también como lectores con esto, las preguntas de hasta dónde mirar, que nos es permitido ver, es válido mirar cuando sabes que no podés hacer nada al respecto. Todas estas cosas despiertan como dilemas morales en los personajes del libro y en nosotros como lectores. ¿Cómo te posicionaste vos frente a esto? Toma. Y los fui descubriendo de a poco, los dilemas, ¿no? Los intuía y me iba acercando de a poco. Fue un ejercicio también de generar un abanico mucho más grande de dilemas o de personajes del que hay en la novela, ¿no? Recorté muchísimo. Era una gran tentación todo el tiempo.
en el mal sentido, este dispositivo. Era muy fácil escribir historias alrededor de esto. Podría haber sido una novela de 800 páginas, Sí. Pero no va de las historias, va de lo que construyen las historias, ¿no? A lo largo una tras otra, ¿no? Pero bueno, eso, digamos... ¿Cómo te fuiste cortando vos misma en esto? Que decís, daba para escribir 800 páginas. ¿Qué era lo que decías? No, por acá no va, pero por acá sí. No, en realidad podía ir por uno u otro lado. Me quedé con lo más interesante. O sea, lo que quiero decir es que por más interesante que fueran, no quería dos historias que repitieran ningún movimiento dentro de la novela, ¿entendés? Okay. O sea, sí. cada historia estaba contando algo muy particular del Kentucky y se necesitaba para avanzar hacia la siguiente. No, este libro no era un catálogo de Kentuckys, era una novela, era la historia del fracaso de un dispositivo, ¿entendés? Y es bueno también darte cuenta de eso porque así entendés dónde hay que recortar, cómo hay que recortar, Funciona como brújula. ¿Qué? Funciona como brújula. Funciona como brújula, siempre pienso esas cosas, por ejemplo, para el punto de vista, o sea, para la voz, ¿no? Que para mí no es algo que ningún lector tenga que entender, pero para mí este narrador es una suerte de servidor central que lo ve todo. Es un servidor, es una máquina. Lo que está viendo son una cantidad de conexiones en un momento particular del mundo, en estas 200 páginas que pudo haber pasado en un mes. Una máquina no puede hacer juicio de valor. Una máquina dice, hace esto, hace lo otro, pone esto acá. El juicio de valor está todo en la cabeza del lector. Hay que construirlo para que eso funcione, ¿no? Pero que es distinto, por ejemplo, a, no sé, Das Gift, donde la mirada era de hecho había un personaje que todo el tiempo decía, esto no es importante, volvamos al jardín, o sea, está todo el tiempo marcando. Sí. Me gusta generar ese tipo de dispositivos. ¿Sabes qué me encanta? ¿Viste? No sé si les pasa hay novelas que si vos es como si aprendieras a leerlas a medida que las vas leyendo. O sea, más allá de lo que se está contando, hay un dispositivo que te enseña a leer esa novela en particular, ¿no? O sea, tanto Distancia de Rescate como Kentucky's, no podrías empezar a leerla en la página 50, porque allá hay un montón de código que el narrador está construyendo con el lector que ya está armado. Quedas como afuera, ¿no? Me gusta construir ese tipo de maquinarias. Como... hablando de las maquinarias que te gusta construir y hablando de tu formación, contanos un poco cómo fue tu formación como escritora y qué lugar cumplieron los talleres en esto y más específicamente cómo trabajas el tema de la construcción del lenguaje con tus alumnos. Quiero que cuentes una historia que ya conozco, un par de personas acá por ahí también, pero... Dale, bueno, son 3 cosas, entonces voy a poco. Sí. El tema de la formación. Dijiste formación y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Veo varios argentinos acá. Ayer se nos murió Quino. Bueno. Sí. Y Quino era porque dijiste formación y cuando uno dice formación y se pone a hablar de las influencias, empieza, ¿no? Con su lista. Mi lista que hasta los 30 años era toda masculina, ¿no? Por supuesto, no tenía ni idea que había mujeres que escribían. Entonces eran, no sé, estos grandes autores que uno lista. Pero ayer estaba viendo las redes sociales, todo el mundo estaba subiendo historietas de Quino, y ahí te das cuenta, las influencias las grandes influencias son otras. Había una historieta de Quino donde estaba Mafalda tirándole de la falda a la mamá, que estaba planchando mientras revolvía el guiso, y Mafalda le decía, mamá, si vos tuvieras una vida, ¿qué te dedicarías? Y yo tenía 8 años cuando leí a Quino. Y ayer pensé, claro, yo estaba pensando en el feminismo desde acá, desde los 8, con Quino. Esas son las influencias. Sí, o sea, totalmente. Claro, es tremendo. O hay otra que está... Mafalda que grita, ¡burocracia! Y ves a Mafalda así, esperando 1 viñeta, 2 viñetas, 6 viñetas, y de pronto viene la tortuga, así chiquita, que es burocracia.
Y Mafalda se agacha y le dice, su lechuguita. La formación política. Genial. 8 años teníamos cuando empezamos a leer este genio. 6. Bueno, vos porque sos 2 años más vieja. Entonces, pienso en formación y pienso en eso. Pienso en Quino, pienso en algunas series como The Twilight Zone, por ejemplo. Pienso en mi abuelo materno, que fue mi gran educador emocional, que me hacía, mi abuelo materno a los 6 años me empezó a entrenar para convertirme en un artista. Sí, Wow. Son esas cosas que te van tocando, ¿no es cierto?, en la vida. Y después vinieron los talleres, que fueron muy importantes. Acá tengo que aclarar para los alemanes qué son los talleres, porque es algo bastante particular en Argentina. Uno siempre cree, es como un poco cuando uno sale del ámbito familiar, ¿no?, que uno cree que lo de su familia es muy normal en todo el mundo. Después salís y te das cuenta que no. En Argentina muchos escritores se forman en talleres literarios. Y estos talleres los dictan los escritores en sus casas, puertas adentro, en el living de sus casas. Entonces es algo muy cercano lo que sucede. Imagínense, yo a mis 17 años ya le estaba tocando la puerta a un escritor que me gustaba y ya estaba metida en el living de su casa con un grupo de lectura, ¿no?, viendo cómo cambiaban semana a semana sus apuntes arriba de su escritorio. Un día llegabas y eran todos bollos, otro día llegabas no había nada. O sea, como ese registro material del sufrimiento del escritor. Y también tener 17 años y enfrentarte, o sea, no es lo mismo leer, digamos, que alguien te dé Carver a los 17 años que descubrirlo vos solo a los 36. Es una cosa muy distinta. Y los compañeros con los que trabajás. Básicamente lo que pasa en estos talleres es que cada uno escribe solo en su casa y una vez a la semana se llevan los textos y se lee en ronda y cada uno de los asistentes hace una suerte de feedback sobre el texto. Un feedback que uno puede aceptar o rechazar. De ninguna manera uno se va a poner a rechazar, digamos, el texto en ese momento, pero sí lo que quiero decir es que yo creo que lo que uno recibe es una suerte, es como si uno pudiera ver a través de los otros el recorrido que va a hacer el lector en tu texto, claro. ¿Entendés? Ver exactamente en qué escalón se está tropezando, sí. ¿Entendés? Después si el tipo se levanta y te dice, este escalón no lo vi porque no había luz, no importa si era por ahí no tenés que escuchar eso. Sí. Por ahí lo que querés es que no haya escalones y listo. Pero el tipo se tropezó. Okay. ¿Entendés? Entonces empezar a poder estipular, prever de una manera muy precisa lo que le está pasando al lector. Pero es como un aprender en la cancha, de alguna forma. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Sí. Y también, además de los talleres que vos, en los que participaste, están los talleres que vos das y también están, también das cursos en la facultad, por ejemplo. ¿Cómo es tu experiencia teniendo alumnos? Sí, y de paso me habías preguntado esta anécdota que querías que repita. Me encanta dar clases, me encanta, por una razón pura y exclusivamente egoísta, y es que lo que me pasa es que, digamos, todos los movimientos que yo hago durante la escritura los hago de manera intuitiva. A veces salen, a veces no. Y estar frente a un grupo de estudiantes o un grupo de escritores que quieren aprender, te obliga a teorizar todo eso, te obliga a ponerle palabras, te obliga de alguna manera generás una maquinaria que después podés aplicar ya no desde la intuición, sino cuando realmente lo necesitas. Y algo todavía más interesante, y es que la gracia del taller no es decir tu verdad, sino meterte en la verdad de los otros, hacer esos recorridos que los otros escritores están tratando de hacer y tratar de entender cómo funciona esa maquinaria y qué se puede hacer para ajustarla lo más posible. Entonces lo que te pasa es que te ves obligado a meterte en ficciones y en narradores y en mundos y en historias en las que jamás vos irías por motus propio.
De ninguna manera yo podría llegar a esos lugares. Pero me obliga a hacer ejercicio dentro de esos lugares. Claro. ¿Entendés? Entonces después cuando vuelvo a mis textos, me siento súper fit. Me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo dar clases. Y bueno, y entonces cuento esta anécdota que me habías pedido, que, bueno, yo trabajo, ¿qué cuernos hago en esos talleres? Una cosa que me llama mucho la atención en la academia, sobre todo con la literatura, es, yo no sé qué pasa con la literatura, que está separado, digamos, lo que es teoría de lo que es escritura. Yo no sé, es como si a los médicos que los mandaran a operar, los mandaran directamente al quirófano y los hicieran ensayar en el quirófano y después a los investigadores nunca los llevaran al quirófano y solo les dieran teoría, ¿no? O sea, las otras ciencias no pasa esta separación tan brusca entre lo que es el mundo de la escritura y el mundo teórico. Y a mí me parece que tanto el teórico como el que escribe debería poder leer un texto desde el lado del lector y desde el lado del escritor. Digamos, eso. Y pienso mucho en cómo se configura eso. Y en el baile entre el lector y el escritor. O sea, cuando yo escribo, estoy pensando en el lector todo el tiempo. Mentira. A veces no pienso en él, no. Quizá la mayoría del tiempo no pienso en el lector. Digamos que hay dos momentos de escritura. El momento en el que te zambullís y en el momento en que reescribís. En ese momento pienso mucho en el lector. O sea, y eso después se traduce al primer momento también, ¿no? Después del primer borrador. No, y después empezás a escribir teniendo muy presente eso. O sea, escribir para mí es escribir en el texto físicamente una oración y también es calcular qué le pasa con esa oración al lector. Si yo digo esto, ¿qué piensa el lector? Sí. ¿No? Y entonces ahí viene ese ejercicio que me habías pedido que cuente, que no me acuerdo qué me preguntaron la vez anterior y había salido... surgió contar un ejercicio que suelo dar en la facultad en Barcelona y que genera un efecto hermoso porque todos quedan como, oh, es muy simple y es muy revelador. Y básicamente lo que hago es lo siguiente. Les pido a los alumnos que agarren una hoja y un lápiz y les digo que vamos a dibujar. Y entonces yo les digo, yo voy a decir una oración y ustedes van a escribir lo que ven a partir de esa oración. Entonces, por ejemplo, si yo digo, llegó con el paraguas y lo dejó a un lado, tendrán que dibujar, no sé, la puerta, el paraguas, bla, bla, bla. Les pido que lo dibujen, porque me lo tengo estudiado el ejercicio y si no me hacen trampa, ahora vas a ver. Pero si lo dibujan, después no pueden decir, no. Entonces, digo mi oración. Y mi oración es, estoy en la playa con mamá y papá. Y dibujan. Y pasa algo extraordinario, y es que empiezo a hacer preguntas. Y entonces pregunto, ¿cuántos dibujaron un sol arriba de la playa? 90% de la clase levanta la mano. ¿Cuántos dibujaron sombrillas, pelotas? ¿No? 90% levanta la mano. ¿Cuántos asumieron que se ve el mar? Casi todos. La pregunta que más me gusta, ¿qué edad tienen? Tienen entre 6 y 8 años los que se dibujaron. 10 como máximo. ¿No? Y para mí, ahí está todo el secreto y toda la trampa al mismo tiempo. Porque me parece que cuando uno escribe, uno genera la propia tendencia que te hace caer en el lugar común. ¿Sí? Es decir, si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá, lo que digo después es, hace calor. ¿No? O digo, no sé, sí. Es lo que uno dice, el sol es precioso. Y el problema es que esa tendencia es la misma tendencia que está haciendo el lector. Entonces estás diciendo en voz alta lo mismo que está pensando el lector. Estás pisando en el lugar del lector. Entonces si estás bailando, estás pisando, estás rompiendo el baile. ¿Entendés? Lo contrario es generar resistencia, que es un término que yo trato de plantear en estos talleres y que estudio desde distintos lugares, porque la resistencia está en todos los planos, no solo en este lugar. Que básicamente la resistencia es esto. ¿Qué pasa si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá?
es de noche, nieva. Papá tiene 80 años y mamá 92. Están desnudos. Eso es resistencia. Y es precioso. Eso es lo que hace que no podamos parar de leer. ¿Entienden? Eso es lo que hace. Porque vos como lector estás ahí y estás entendiendo la información. Y el texto va en la dirección que dice que va. Pero a la vez da un paso al costado. Te lleva, como en el baile, te empuja. Entonces no puedes parar. Es una cosa preciosa. Y eso se trabaja todo el tiempo. Eso es divino. Eso es como la energía que va amasando el texto. Pero el gran problema es que nosotros somos el propio... O sea, porque con la gran mayoría de los alumnos es muy común el miedo a no ser originales. No sé por qué, hay como un temor, no quieren, sobre todo cuando vienen a los talleres, pero me influenciará el maestro. Okay. Y yo creo que el gran lugar común somos nosotros mismos en la escritura. Es muy difícil moverse de ese lugar, porque en cuanto decís 3 o 4 palabras, la quinta ya está ahí. Y eso es lo que no hay que decir, es lo otro. Entonces es como ese baile... entre el lector y el escritor que me interesa muchísimo. Eso era lo que quería que los demás también escucharan. Bueno, queda poco tiempo, así que vamos a hacer una lectura más. Lo que sí les diría es que si tienen preguntas, vayan armándolas ahora en la cabeza, porque después se corta el chorro. Así que ahora... Gibt es Frage? Perdón, ¿hay preguntas en el público? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, perfecto. Bueno. Sí, muchas gracias por esta conversación tan espontánea y tan magnífica. A mí me gustaría saber, has dicho que la pandemia, la cuarentena, el confinamiento ha cambiado una experiencia que hemos tenido todos, la manera de ver, leer ficciones. ¿Tú tienes la sensación ya, después de tantos meses, de que también ha cambiado la manera de escribir ficciones? Uy, qué interesante pregunta. Las preguntas interesantes no son tan fáciles de contestar. O sea, si pienso de escribir como el acto de escribir, sentarse y escribir, el método de escritura, los tiempos de escritura, no sé si los cambiaron, o por lo menos no me los cambiaron a mí. Pero sí quizá, claro, yo estoy generalizando la burbuja que me rodea a mí, que no representa a todo el mundo, ¿no? Pero siento que me rodean una cantidad de clase media creativa, escritores, periodistas, pensantes, que estaba muy loca, muy histérica, sobre todo porque me parece que el mercado, el mundo les estaba demandándonos al colectivo una cantidad de cosas que no sé si eran para nosotros, ¿no? Esta cosa de los festivales, los viajes, o sea, básicamente un escritor, digamos, le llevaba más tiempo promocionar sus libros que escribirlos, lo cual es un desastre. Parece que eso nos bajó los decibeles de un sopapo y eso tiene que dar buenos frutos. Un par perderán la paciencia en el medio, pero los que lo superen, creo que escribiremos mejores libros, ¿no? Nos ha dado más tiempo. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, Sonia, no sé cómo estamos de tiempo, si tenemos tiempo para una pregunta más o tenemos que terminar acá. Letzte Frage. Ok. Hacemos una última pregunta entonces. Bueno, vamos al tema del amo. El dueño del Kentucky lo llamás amo, ¿no? Cuando en realidad es una relación de poder bastante ambigua la que hay.
el poder es central en el tema de los Kentuckys, el poder como relación, ¿no? Que se ejercita todo el tiempo, no como algo, como un blanco inerte, sino los individuos por momentos están en situaciones de sufrir y están en otros momentos ejerciendo ese sufrimiento. No está en ningún momento quieto en alguno. Y eso me hizo pensar bastante en el tema de la dialéctica del amo y el esclavo y la dependencia mutua que tienen y la necesidad de reconocimiento, de verse el uno en el otro. Y como es una dialéctica, también esos lugares van cambiando. O sea, la relación del amo con el esclavo produce objetos o lo que sea para el amo, y el amo se va volviendo cada vez más dependiente de esa producción, y al mismo tiempo el esclavo ve en esta producción, empieza a reconocer su propia injerencia en el mundo, a desalienarse de su propio trabajo, a liberarse, mientras el amo cada vez está más dependiente del esclavo y se va invirtiendo. Y esto está en tu libro en cada una de las historias, en cada uno de los personajes, de distintas formas estos movimientos. ¿Lo pensaste, lo viste, lo leíste antes? ¿Te gusta Hegel? Era buen tipo, pero sí, no tenía para nada presente. Bueno, habrá autores y autores, ¿no? Para mí la teoría no es literatura, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero sí lo que tenía son las intuiciones, es que la teoría, ¿sabes que me quedé pensando? Que lo conecté con Das Gift, ¿no? Que me pasaba que Das Gift es la novela anterior, y de verdad la mitad de los periodistas en algún momento me preguntaban: ¿y vos sos mamá? Me preguntaban si era mamá. Porque la novela iba de la maternidad y les parecía que era demasiado vívido y que lo que yo estaba contando no lo podía contar alguien que no hubiera sido madre, ¿no? Y a mí me daba mucha gracia porque, los que escriben novelas históricas no les preguntan si estuvieron en esa época. El que escribe policial no le pregunta: ¿vos matás mucha gente los fines de semana? Entonces, hay como un saber que debería ser necesario para poder generar literatura, cuando la literatura es todo lo contrario. O sea, la literatura, yo creo que ese efecto de esta tipa sabe, ¿de dónde sabe? Va directo a la universalidad, esa sensación de universalidad que nos genera la literatura, que hace que leamos, no sé, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y que no podemos ni pronunciar los nombres de los personajes, pero pensamos que es nuestro mejor amigo. O sea, realmente nos sentimos así de cerca, ¿no? Pero para mí es lo universal y esa sensación de dónde sacó esta mina esto, ¿no? Leyó o no la dialéctica de amo y esclavo de Hegel. Viene más bien de lo emocional. Viene de lo emocional para mí. O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Puede haber muchas novelas de muchas guerras en muchos momentos distintos de la humanidad, cargadas de información y de plots muy específicos, pero llega un momento en el que el personaje, que hace 3 o 4 días que no duerme, logra sentarse en un banco y se mira las zapatillas y no sé, estoy inventando, pero piensa el placer que le daría sacárselas, pero no tiene fuerza para sacárselas y solo llora, ¿no? Eso es lo universal. Ese es el lugar donde decís: esta tipa sabe, ¿entendés? Sí. Pero en realidad, es sí. Eso, ahora no me acuerdo exactamente cómo, pero Flannery O'Connor tenía una cita preciosa donde básicamente lo que decía es que cuando la gente empieza a escribir, todo el tiempo está ansiando lo poético, lo abstracto, lo teórico, ¿no? Todo esto, cuando en realidad la literatura es la tetera sobre la mesa. Eso es la literatura, ¿entendés? Es el objeto, es la sensación, eso es lo que hace que vos estés ahí con el otro, es ponerte en los zapatos del otro. Y un poco eso me pasó con Kentucky. No sé si sabía nada de la dialéctica del amo del Kentucky,
sí sabía todo lo que se siente en esa dialéctica, porque lo vivimos todo el tiempo. O sea, yo lo vivo cada vez que voy a hacer las compras y la cajera del Reve me empieza a tirar las cosas, ¿entendés? Y yo lo voy haciendo más despacio y vamos lidiando y el otro ya me empieza a mirar. Y ahora tengo mi revancha, porque como ahora tienen que esperar a que guardes todo antes de empezar con el otro, por el problema del COVID, yo me tomo un tiempo para guardar todo que no te puedo explicar. Entonces, eso está en nosotros todo el tiempo. Y hay un segundo juego, me parece, que es el que construyo también con el lector en Kentucky's, porque no se trata solo del lugar hasta el que pueden llegar los personajes, pues son personajes muy comunes, historias muy comunes, pero que al final se ven envueltas algunos de ellos en historias un poco peligrosas o radicales, sino que también mi desafío era lograr que el lector a nivel emocional e incluso a nivel logístico fuera tomando las mismas decisiones, o sea, estuviera de acuerdo con las decisiones que estaba tomando los personajes. Cuando el personaje estuviera en un lugar patas para arriba, súper violento y del que no hay salida, se diera cuenta qué fácil llegamos a ese lugar. O al revés, qué fácil llegamos sin saber a un lugar en el que estamos ejerciendo poder sobre el otro, con un desconocimiento absoluto. Pero quería también ejercer ese poder sobre el lector, para que el mismo lector sintiera eso en ese momento, ¿no? O sea, no solo el personaje, como que el lector diga, mierda, yo también llegué hasta acá, por Dios, hubiera tomado las mismas decisiones. Sí, es tremendo. Tremendo. Bueno, gracias. Te digo en principio, gracias a vos, Juli. También, un gusto. Todo bien.